Bueno, lo prometido. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa cortita de YPF? Vamos al tema global, digo, del dólar. Esa suerte de síndrome de abstinencia que tiene el gobierno, esa locura, esa necesidad de dólares, y que a veces da la sensación de que todas las medidas que toman son peores, ¿eh? Todos los remedios son peor que la enfermedad. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Qué puede pasar con el cepo? Le damos a Jorge que empiece esta vez, ¿no? Que arranque. Hasta lo penalizamos el primer bloque porque llegó tarde. Llegó tarde, no, pero había avisado. Se le sacó la amarilla. Bueno, a ver, una crisis del sector externo de la economía argentina es una más en la historia argentina, ¿no? 2001, 2002, la tuvimos obviamente en el momento de la hiperinflación, la tuvimos con Martínez de Oll, la tuvimos con Krieger Bacena. Bueno, estamos de nuevo en esa situación después de tener una enorme oportunidad que ha sido desperdiciada. Las crisis en el sector externo de la economía, que es faltan dólares, son complicadas. Nos está faltando dólares en las dos grandes cuentas del sector externo de la economía. No tenemos suficiente ingreso de capitales y obviamente tenemos salida de capitales por los pagos de la deuda pública, privada y otros rubros. Como dice la presidenta, somos un pagador serial porque tampoco hemos tenido una política financiera de ir reestructurando nuestra deuda, generando confianza en el mundo, sino que se generó aislamiento. Claro. Y el precio del aislamiento es ese. Tenés que pagar al contado todos los meses, ¿no? Claro. Como una empresa concursada, que es lo que la Argentina tuvo con el default en su momento. O sea, lo llamamos endeudamiento, ¿no? Eso claro, sí. No salimos del default en estos 10 años. Tenemos todavía problemas pendientes importantes. Y en la otra parte de la relación con el exterior, nuestra balanza comercial, exportaciones menos importaciones, sigue siendo superavitaria, pero la mitad que hace 3 años, y eso se siente. Claro. Y tenemos otros rubros, como el turismo, que ha aparecido con fuerza, nuestro turismo hacia afuera y demás, que también son deficitarios. Eso se traduce en una pérdida de la 1/4 parte de las reservas en el último año. Eso es una crisis del sector externo de la economía. Ahora, eso no se va a arreglar con actitudes políticas que han mejorado, probablemente lo charlaron en el primer bloque, hace falta medidas concretas. Y las medidas concretas todavía no estamos viendo ninguna, ¿no? Digo, tenemos que algo hay que hacer con la inflación, hay que buscar un camino para bajar la inflación. Hoy tenemos una caldera inflacionaria de 3 bocas: expansión monetaria, expansión fiscal, más de 30% crece el gasto público, 27% crece la expansión monetaria, y el gobierno, tratando de ganar una carrera que en estas condiciones es imposible ganar, está haciendo una devaluación del 27% proyectada más. Con esos 3 impulsos simultáneos, bueno, no hay ninguna posibilidad de resolver esto. Y me quedo aquí para que los colegas no se queden sin tiempo. Sí, yo agregaría lo siguiente. Es muy cierto lo que dice Jorge, estamos ante una crisis del sector externo, pero tener una crisis del sector externo, cuando tenés 8% de deuda pública externa con privados, recordemos que cuando Jorge se tuvo que hacerse cargo estaba en 70 y pico, ¿no es cierto?, en niveles 10 veces mayores que ahora. Somos el país más desendeudado, o sea, podríamos tener, habiendo eso que dijo Jorge, manejando bien las renovaciones, etcétera, podríamos tener, yo hice un cálculo muy así a mano alzada, 50.000 millones de dólares más de reservas, o sea, más del doble de las que tenemos ahora, con la misma expansión monetaria, si hubieran sabido financiar las refinanciaciones y el sector público con emisión de deuda, aprovechando la enorme liquidez. Que no me digan que esto es de derecha, porque Evo Morales, Dilma Rousseff, todos están en el mercado aprovechando esta liquidez internacional. Que está muy barato el dinero en el mundo. Por supuesto. Lo segundo es una crisis externa con la soja a 480. Entonces, como diría Jorge Asís, que me gusta esa expresión, están chocando la calecita. Porque no es una crisis del sector externo cuando tenés muchísima deuda y se te caen los precios internacionales, como pasó en los 80, como pasó en los 70 o como pasó también a fines de los 90. Acá estamos realmente en unas condiciones donde Perú, que es la mitad de Argentina, tiene el triple de reservas. O sea, veamos las relaciones. Donde Brasil tiene más de 300.000 millones de dólares de reservas, que nosotros teníamos 30.000,
es una demostración de una enorme incapacidad, y esto no es ni de derecha ni de izquierda, esto es incapacidad de manejar el tema. Yo creo que todavía no han atacado la cuestión, exige medidas cambiarias bastante elementales, a mi gusto, esto si quieren después lo discutimos, pero creo que los temas más importantes no son los cambiarios, el tema más importante es la inflación y la falta de inversión privada. Yo diría, el cambiario, las reservas es el urgente, pero esto se arregla bastante rápido, se acepta un desdoblamiento, se aceptan terminar de regalarle 3 pesos por dólar a cada uno que va a viajar al exterior. Claro. Esto es lo que está retaseando las importaciones a la industria. La vitivinicultura no tiene corchos para embotellar sus vinos. La industria textil se está quedando sin tela de China. Todo para estar financiando, favoreciendo una dilapidación de las reservas. Claro. ¿Peirano? Parto. El cepo fue un telón que se quiso poner para evitar reconocer y encarar los problemas de fondo de la economía argentina. Se pensó que mediante ese mecanismo se iba a evitar al menos la pérdida de reservas. La realidad fue evidente, no solamente no se solucionaron los problemas, sino que se agravaron en términos de reservas y en términos de impacto sobre el resto de la economía. Creo que el enfoque de fondo debe ser generar las condiciones para salir de este cepo, para volver a un mercado como Argentina tuvo en años anteriores, que funcionó con mucha mayor eficacia. Y evidentemente se trata de tener una política antiinflacionaria, políticas de medida para favorecer la rentabilidad de los sectores exportadores, aprovechar, como decía Javier, la liquidez internacional para proyectos de infraestructura o las condiciones en materia de precios de los agrícolas que son muy favorables. Creo que la parte positiva, mirando al futuro, es que estas restricciones externas han sido consecuencia de políticas equivocadas locales, con lo cual corrigiéndolas, dando un enfoque integral a la economía, buscando en conjunto las actividades políticas coherentes, tenemos la posibilidad de ir resolviéndolo gradualmente, pero de manera efectiva. Lo central, Alfredo, creo que es entender que existe una crisis internacional que afecta a los países desarrollados, pero para Argentina, para muchos países del Mercosur, es una etapa que debiera ser de oportunidades. No es un escenario de crisis para la Argentina, al contrario, debiera ser un escenario que nos permitiese estar en otra agenda económica mucho más desafiante, mucho más ambiciosa y con perspectivas muy superiores a la agenda que hoy estamos enfrentando. Alfonso Pargay. Preguntabas, Alfredo, ahí en el graf, levantarán el cepo. Yo creo que hasta ahora el único cepo que levantaron es el publicitario, ¿no? Reaparecieron algunos avisos en los diarios de algunas empresas que estaban prohibidas por Moreno. Se fue Moreno y se levantaron algunos cepos. Bueno, Jorge está un poco más tranquilo, supongo, ahora que no está Moreno. Pero los otros cepos se mantienen. Lo primero que anunció Kicillof y Capitanich como política antiinflacionaria es renovar los acuerdos de precios que nunca funcionaron, por empezar, claro, ¿no? Claro. Sí, se están anunciando para la próxima semana nuevos acuerdos de precios. Uno de los grandes dibujos de Moreno, que no existía, esos productos no existían, si existían estaban a un precio mucho más alto del que decía Moreno, bueno, sabemos. El cepo al turismo con ese 20% aparentemente es todo lo que van a ofrecer. Yo creo que puede haber una medida por ese lado, pero en principio, si vos ves, lo único que anunciaron hasta ahora, que es aumentar al 50% el impuesto sobre los autos importados, es otro cepo y otro tipo de cambio. Bueno, hay un tipo de cambio para el turismo, hay un tipo de cambio para los autos importados, y es correrla desde atrás, ¿no? Vos en la editorial hablabas de Capitanich y si esto va a ser el lanzamiento de Capitanich. Yo creo que no hay que confundir la necesidad biológica y sanitaria que tiene la Presidente de delegar, y por eso Capitanich y no Abal Medina, porque en Abal Medina no se puede delegar más que el relato, claro. Pero una cosa es delegar gestión y otra cosa es delegar poder. Claro. Yo creo que hay muchos ejemplos de ministros que intentaron o que llegaron al kirchnerismo pensando que iban a cambiar la cabeza de Néstor o de Cristina, y eso al final no funcionó. No se pudo. Entonces yo creo que esas rispideces las vamos a empezar a ver. Me parece que Cristina compró tiempo entregándole a los gobernadores un jefe de gabinete, ¿sí? Y creo que intenta comprar tiempo por la parte económica. Compra quizás más tiempo político que económico, porque no puede el Banco Central seguir perdiendo como perdió hoy 120 millones, la semana pasada perdió 1.000 millones, ¿no? Y si todas las medidas van a ser continuidad, bueno, evidentemente no entendieron el problema. Ni lo entendió Capitanich, que parece tener algo gestual diferente,
pero que después termina haciendo lo que le dice Lo Kicillof. que le dice Kicillof y Cristina. Interesante. Vamos a ver qué dice Carlos González Prieto respecto del campo. Bueno, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Con qué temita venimos? Bueno, tenemos varios temas cortitos y divertidos. Lo adelantamos la semana pasada en tu ausencia con Diego. Carlos Casamiquela, hasta hace muy poquitos días presidente del INTA, es el nuevo ministro de Agricultura, es agrónomo, está en el INTA desde los años 70, es decir... Hombre de capacidad técnica. Es un hombre que conoce el campo. Estuvo en el INTA donde, incluso durante la crisis del 2008, fue el único organismo donde las entidades agropecuarias integraban el consejo directivo, es decir, estuvo en diálogo con las 4 entidades del campo, y lo acompaña Gabriel Delgado, un joven economista, licenciado en economía, con un posgrado en Francia, que incluso también es recibido del SEMA, una escuela bastante neoliberal, si se quiere, para el gusto de Cristina, también con mucho conocimiento del sector, es productor agropecuario, tiene bosta en los zapatos, como decimos en el campo, porque realmente conoce los temas. El tema es, o la pregunta que queda flotando es si tendrán margen para poder ejercer algún tipo de política agropecuaria. Por lo pronto, Alfredo, echó mejor dicho el ministro Casamiquela al presidente de Senasa y al vice, que se agarraron a las piñas en un hecho bizarro, insólito, si se quiere, claro. Se agarraron a las trompadas, hubo cabezazos, hubo sangre en la puerta del Senasa, ahí en la calle Paseo Colón, y fíjate que venían de actividades académicas. El presidente de Senasa era decano de la Universidad de Veterinaria de la UBA y el vicepresidente decano de la Universidad de La Pampa, es decir, no eran unos indomables que habían caído ahí, pero no aguantaron la tensión y se trenzaron a bollos. Otra cosa que prometen hacer es algo que nos debería parecer normal, digo, el ministro de Agricultura y el viceministro o secretario de Agricultura. Dicen que van a dar conferencias de prensa con micrófonos abiertos, una cosa a la que no estaban acostumbrados los periodistas agropecuarios. Eso por un lado. Y otro tema, también vinculado al campo, es una reunión, en realidad es el lanzamiento de Expo Agro, una muestra que organizan los diarios Clarín y La Nación, y el lanzamiento va a ser en el despacho que Daniel Scioli tiene en el Banco Provincia. Mañana a las 5 de la tarde habrá allí importantísimos directivos del diario La Nación y del diario Clarín. Daniel Scioli será el anfitrión, y esto es un dato político, ¿no? El gobernador de la provincia, de la mano de Clarín y Nación, anunciando la realización de una próxima muestra agropecuaria, en este caso en la provincia de Buenos Aires, para el mes de marzo. Muchísimas gracias, Carlos. No se vaya, en instante vamos a seguir conversando, a darnos estos lujos, a quien le doy mi palabra, con estos 4 economistas, y vamos a ir tocando un tema, no es para estigmatizar a nadie, pero a mí me gusta preguntarle a ellos, en los que confío y sé que trabajan con mucha honradez, ¿realmente Kicillof es un cuadro político técnico importante, más allá de lo ideológico? ¿Es un hombre formado y con las condiciones necesarias para manejar la economía argentina? Una de las preguntitas que vamos a tratar de responder en el próximo bloque. No se vaya, le doy mi palabra. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia, el monóxido de carbono mata. Es un mensaje de Metrogas. En Malvinas construimos pensando en estructuras que vayan más allá de una gestión, pensando en el mañana, pensando en vos. Estamos invirtiendo en un nuevo hospital, el Centro de Diagnóstico Precoz, preparado para atender a 6.500 pacientes por día, porque cada paso que damos, cada nuevo eslabón, es abrir el camino hacia un futuro mejor. Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, gestión y coraje. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Acero es desarrollo. Acero es Ternium.
¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Milanga rica de soja, milanga pa' milonguear. Qué ricas milas de soja, como las que hace mamá. Mijito, ¿usted me está usando la tintura? Un corte y una milanga. De soja. Harto de que su padre le diga, en mi mesa no se juega. Lucas la cambió por su mesa. Nuevo Finlandia Light al verdeo. Picamos la cebollita por vos, para que la disfrutes, sin tener que derramar ni una sola lágrima. Nuevo Finlandia Light al verdeo. Un queso demasiado rico. Si tenés un dolor corporal intenso, toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas